Es una obra de análisis económico donde se presentará la teoría desarrollada por los autores sobre el origen institucional de la pobreza y la prosperidad. Durante su lectura podremos ver cómo este equipo de escritores refuta teorías sobre el origen de la pobreza sustentadas en tesis referentes a la condición geográfica, la cultura y la ignorancia de las poblaciones, usando para ello ejemplos y contrastes entre las condiciones económicas de las poblaciones de diferentes países o ciudades que cuentan con similares características territoriales y sociales. Acemoglu y Robinson expondrán su tesis del origen institucional de la pobreza y la prosperidad de los países, lo que quiere decir que las condiciones económicas de la población de un país no están totalmente sujetas a sus características geográficas, culturales y sociales, sino por la forma en que el desarrollo de sus instituciones políticas determinó las cualidades de los instrumentos e instituciones económicas que formaron. De esta manera, los autores presentarán dos tipos de instituciones económicas, las de carácter inclusivo y las de carácter extractivo. Para los autores, el éxito económico de los países depende del desarrollo de sus instituciones políticas, las reglas que definen el funcionamiento de su economía y los incentivos que puedan ofrecer a sus habitantes. Una nación con instituciones inclusivas fomenta la actividad económica y promueve el aumento progresivo y sostenible de la productividad y la prosperidad, garantizando el derecho a la propiedad privada y el acceso de todos sus habitantes a estas condiciones. Mientras, una nación con instituciones extractivas tiene como objetivo generar rentas y riquezas que beneficiarán solamente a una pequeña élite de su sociedad. Generalmente, los estados que cuentan con instituciones políticas y económicas de carácter inclusivo logran redistribuir la riqueza entre sus habitantes, aumentar la cobertura y estabilidad del Estado, cuentan con una mejor regulación de la economía, tienen un considerable gasto público, garantizan los derechos de propiedad para todos sus ciudadanos y logran avances importantes en temas sociales. Esto depende fundamentalmente del proceso mediante el cual una sociedad elige las reglas que la gobernarán. Aunque las instituciones económicas inclusivas puedan ser buenas para la prosperidad económica de un país, algunas personas o grupos estarán mucho mejor estableciendo instituciones que sean extractivas. Cuando hay conflictos sobre las instituciones, lo que sucede depende de quienes ganen el juego político, es decir, quienes puedan conseguir más apoyo, obtener recursos adicionales y formar mejores alianzas. Para poder entender cómo un país con la riqueza de recursos como Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, que a pesar de estar catalogado dentro de los países con un alto índice de desarrollo humano, presenta cifras alarmantes, donde el 27% de sus pobladores viven en la pobreza, debemos entender la evolución histórica del sistema económico colombiano y su relación con su construcción política. Está enmarcado por la implantación del colonialismo español, producto del descubrimiento de América por las naciones europeas el 12 de octubre de 1492. La conquista del territorio colombiano tiene sus inicios en 1499. Durante este periodo, la institucionalidad era definida por la corona española, mediante las leyes de las Indias, garantizando así la explotación de la riqueza del territorio en beneficio de los conquistadores y una minoría que hacía parte de la cumbre de la sociedad jerárquica existente. Usaban herramientas como la encomienda que subordinaba a los indios a los españoles y la mita que establecía una obligación laboral para los nativos. Durante la independencia, que buscaba garantizar las libertades de los pobladores, permitiendo la elección de su trabajo, su estilo de vida y manejo económico, no pudo obtener los resultados esperados. La violencia relacionada a la orientación política, que estuvo bajo un control aparente durante la época de las colonias, se volvió una constante. Las guerras internas se presentaban con frecuencia, en parte porque un sistema de participación política requería una sociedad educada, que no existía y permitió el control del poder público a una minoría. Sin embargo, el libre mercado implementado en el siglo XIX permitió el crecimiento económico del país, que también se vio beneficiado por el desarrollo de políticas tributarias más equitativas. Para inicios del siglo XX, el país requería un orden para garantizar la construcción de vías y escuelas que permitieran desarrollar su aparato económico. Se intentó centralizar el poder de forma autoritaria,
mediante una constitución centralista que confería grandes poderes al presidente, pero que terminó en la explosión del conflicto interno, donde se agudizaron las confrontaciones y el país vio uno de sus episodios más oscuros, la Guerra de los Mil Días. Los dos partidos políticos, liberales y conservadores, en 1910 dieron fin a este periodo de inestabilidad. Pactaron la construcción de una constitución que fuera aceptable para ambos. Como resultado, el país vio un periodo de crecimiento económico sustentado en un orden institucional, un sistema monetario centralizado y un sistema tributario mejor organizado. Gracias a esto se pudo impulsar la industria nacional y el crecimiento de las exportaciones de café. En la segunda mitad del siglo XX, la violencia volvió a crecer justificándose en la debilidad de la institucionalidad, que además veía el crecimiento de uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país hasta el día de hoy, el uso del Estado en beneficio personal de los funcionarios públicos. El Frente Nacional llegaría para intentar detener el conflicto político nacional. La repartición entre ambos bandos del poder público garantizó el crecimiento de la desigualdad. Es así como nacen los proyectos revolucionarios armados que vieron en la droga un elemento para su financiación, debilitando así la presencia del Estado en unas regiones del país, incluso hasta el día de hoy. Colombia es el caso de un país con instituciones políticas extractivas que tiene un crecimiento económico gracias a que la élite gobernante puede asignar recursos a las actividades económicas de alta productividad y cuenta con instituciones inclusivas que se encuentran limitadas. La pobreza existente para una parte importante de su población tiene como base la debilidad de sus instituciones para sus regiones más apartadas, la corrupción en el poder que garantiza la creación de iniciativas que benefician a una minoría, la falta de un sistema político verdaderamente incluyente que garantice el bienestar de todos los sectores de la sociedad y la violencia como instrumento para legitimar el control del país. Nos encontramos inmersos en un círculo vicioso que garantiza la prevalencia de la desigualdad,